Buenas noches, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor porque nos permite continuar con el estudio de su santa palabra. Hoy ya estamos finalizando la segunda parte del capítulo 32 de Génesis. Esta segunda parte son del versículo 22 al 32. Y creo que todos tenemos en nuestra Biblia que esta parte le denomina Jacob lucha con el ángel en Peniel. Vamos a empezar leyendo a partir del versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bien, esto en verdad es un capítulo muy interesante porque se trata de un acontecimiento importante que nosotros podríamos también compararlo con nuestra vida, porque creo que tenemos una vida antes de ese encuentro genuino que hemos tenido con el Señor y después de ese encuentro genuino es prácticamente otro tipo de vida. Entonces, creo que el patriarca Jacob, nuestro padre, nuestro patriarca, tiene para enseñarnos mucho en este capítulo. La vida del patriarca de Israel nos muestra un precioso ejemplo en la Biblia de cómo una persona que ha descendido al peor de los hoyos de la angustia puede salir a flote si en su desesperación busca con toda perseverancia la salvación que solo Dios puede ofrecernos. Entonces, he dividido, o sea, antes de continuar, hay 5 partes, 5 grupos, ¿no? Porque en verdad vale la pena hacer un refrescarnos cómo fue Jacob antes de este día, ¿no? Antes de este encuentro o antes de esta lucha. La primera es, le he puesto una vida que refleja nuestra propia naturaleza. El nacimiento de Jacob nos muestra cómo incluso antes de nacer inició una lucha por ser el primero y alcanzar así las bendiciones de Dios. En Génesis 25, versículo 24 a 26, vamos a leer brevemente, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces acá podemos ver que su gran anhelo lo llevó a tomar un camino equivocado para conseguirlo, ¿no? Entonces podemos ver, en primer lugar, negoció con su hermano Esaú para que le vendiese los derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Eso lo hemos estudiado en el capítulo 25, del versículo 27 al 34. Segundo, lo más grave fue haberse disfrazado de su hermano Esaú para engañar a su padre Isaac para obtener su primogenitura, lo cual
provocó el odio de su hermano y terminó huyendo de su hogar a la tierra de Canaán. Eso está en el capítulo 27 que hemos estudiado. Y esto en realidad refleja la lucha que el hombre tiene en esta vida. Desde temprano tiene que esforzarse por sobrevivir en un mundo de dificultades y grandes luchas. Y muchas veces podemos tomar caminos que nos alejen de Dios, o sea, decisiones basadas en nuestra propia prudencia, que al final de cuentas nos va a traer consecuencias que al principio no nos damos cuenta, pero después lamentamos, ¿no? Entonces la segunda parte es la ley de la siembra y la cosecha. Dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, acá no debemos dejar de tener en cuenta lo que había hecho Jacob, ¿no? La vida de Jacob nos muestra perfectamente el cumplimiento de la ley de la siembra y la cosecha. Su pecado consistió en engañar a su padre y hermano para robarle la bendición de la primogenitura. Pero a partir de ese momento, el daño que provocó le volvió como un boomerang, causándole mucho más daño de lo que provocó, ¿no? Así podemos ver que fue engañado por su suegro Labán a no entregarle a Raquel como esposa, sino a Lea. Cuando todos sabemos esta historia que está en Génesis 29, del versículo 22 al 26. Todos sabemos que él llegó a la tierra de su suegro Labán y lo primero que hizo es quedó prendado de Raquel. Pero él, como todos los hebreos en ese tiempo, tenían que pagar la dote. Entonces, él no tenía y tuvo que trabajar por Raquel como 7 años. Y cuando cumplió los 7 años, fue engañado y le entregaron a Lea. Labán lo engañó para que Jacob trabajara otros 7 años por Raquel. Eso lo podemos ver en el capítulo 29, del versículo 27 al 28. El tercer punto de la ley de la siembra y la cosecha. Sufrió terriblemente por los engaños de Labán al quererle cambiar muchas veces su salario. Esto lo podemos ver, ¿no?, en Génesis 31, que hemos estudiado en el anterior capítulo. Del 38 al 42 vamos a ver un resumen breve que dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hay un cuarto punto que lo vamos a ver más adelante. También su hijo Rubén lo engañó acostándose con una de sus mujeres. Está en el capítulo 35, versículo 22. Finalmente también a él lo engañaron con la muerte de José, sus hijos, provocándole un gran dolor. Eso lo vamos a ver también más adelante en el capítulo 37, ¿no?, del versículo 31 y 34. Esto nos enseña que todo lo malo que hagamos nos volverá multiplicado tarde o temprano. Entonces, si bien es cierto, es una historia que lo estamos estudiando en la palabra de Dios, pero es una historia que podemos aplicarlo también en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos está mostrando que todo lo que se siembra se cosecha. Particularmente a mí, esa es la porción con la cual yo prácticamente entregué mi vida al Señor, porque creo que uno sabe de lo que ha sembrado. Y cuando tú meditas y vuelves en sí y te preguntas que puedes cosechar lo que has sembrado, creo que en ese momento a mí me vino un temor muy grande al Señor, ¿no? Ahora, la tercera parte es la paga del pecado. En Romanos 6:23 la parte A dice, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia es clara al mostrarnos que la paga del pecado es la muerte. Ahora, después de tanto tiempo, Jacob
tuvo que experimentar esta realidad en carne propia. Después de huir de su suegro Labán, decide regresar a casa, pero cuando su hermano Esaú se entera de eso, va a su encuentro con 400 hombres. Entonces en el versículo 6 del capítulo 32 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ante tal situación, Jacob quiso congraciarse con su hermano enviándoles presentes, pero la realidad es que estaba atemorizado, ya que temía que su hermano lo atacara en venganza por lo que le había hecho. Por eso, eh, eleva una oración a Dios, ¿no? Está en el versículo 9 al 11, que lo hemos visto el lunes pasado, llena de fe, con todo su fuerza y todo su corazón, ¿no? Ora y clama Jacob diciendo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Es aquí cuando decide dividir en dos el campamento y a subir a una colina solo a clamar a Dios. La cuarta parte dice que es en verdad la parte central de este capítulo, la lucha de un hombre angustiado, ¿no? Le he puesto como título. Dice en los versículos 24 al 26, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ante este incidente de la lucha, quisiera aclarar algo. Se ha dicho siempre que en esta ocasión Jacob luchó. En realidad Jacob no deseaba luchar con nadie porque acababa de dejar atrás a su tío Labán, que no le había mostrado precisamente buenas intenciones. Y ahora, frente a él, se acercaba a su hermano Esaú. Verdaderamente Jacob no estaba en condiciones de competir con nadie. Estaba, como se dice, entre la espada y la pared, y no sabía hacia dónde dirigirse, acorralado de esta manera. No creo que hubiera deseado enfrentarse con un tercer adversario. Aquella noche, lejos de querer enzarzarse en una lucha, había deseado quedarse completamente solo. Y surge lógicamente la pregunta, ¿quién fue aquel que luchó con Jacob? Ha habido muchas especulaciones sobre la identidad. Según la palabra, hay una porción en el libro de profeta Osea, en el capítulo 12, versículos del 2 al 5, dice la palabra. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Entonces, acá podemos tener prácticamente aclarado que él peleó con Dios, con el Señor Jesucristo, en una previa a su llegada a este mundo, ¿no? Entonces, el veterano Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido fácilmente. No luchaba, sino más bien ofrecía toda la resistencia que podía. Al parecer, finalmente irritado por la resistencia de Jacob, el personaje celestial le derribó.
Esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob, siempre afanándose y luchando por sus propios medios y fuerzas para obtener lo que Dios de todos modos le habría proporcionado. Aquella noche habrá aprendido que no se consigue nada de Dios luchando y resistiendo, sino más bien cediendo y rindiéndose y aferrándose a Él. El antiguo patriarca Abraham había tenido que aprender lo mismo, y cuando creyó realmente a Dios, él le consideró una persona justa porque cuando se vio en una situación desesperada, en el límite de sus fuerzas, se aferró a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces, acá podemos ver que Jacob terminó eh, venciendo, como dice la palabra, ¿no? Y eso es una enseñanza para nosotros porque no está la victoria o la bendición en la lucha, sino la bendición, la victoria está en rendirnos al Señor, porque todos sabemos que en esta vida no es nuestra guerra, sino es la guerra del Señor por nosotros, ¿no? Entonces, con esto podemos aprender que nuestra vida puede cambiar si estamos dispuestos a luchar por ella, aun cuando nos encontremos en las peores situaciones de nuestra vida. Pero esta lucha prácticamente tiene que ser con nuestros deseos mismos de nosotros, que a veces son impetuosos, a veces son los sentimientos que nos llenan de ansiedad y todas esas cosas, que al final de cuentas no es la estrategia, sino acá podemos ver que es la estrategia es la rendición. Bien, entonces la parte final, o sea, la quinta parte de esto, tenemos la respuesta de Dios para un hombre angustiado, ¿no? Entonces vamos a volver a leer el versículo del 27 al 31 en Génesis. Dice la palabra. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por, es- por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, esta es la parte final. Dios tuvo que inutilizarle, ¿no?, un miembro para vencerle. Como es típico en él, no se daba nunca por vencido. Quizás conocía algunas maneras de inmovilizar o controlar al adversario y pensó que podría acabar venciéndole. Finalmente se dio cuenta de que no podría vencer, aunque continuaba tenazmente sin rendirse. Dios ciertamente podría haber doblegado con su fuerza muy superior la fortaleza física de Jacob, pero ello no habría doblegado su voluntad. Por eso Dios tuvo que tocarle con su poder en la coyuntura de la cadera, un toque del dedo de Dios y este hombre quedó imposibilitado para continuar resistiendo. ¿Y por qué se dice que Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido? Lo de los hombres podríamos entenderlo, pero lo de Dios, esto no se refiere a la lucha y resistencia física de Jacob, como si él hubiera superado a Dios en la contienda, pues Jacob no podía ni siquiera mantenerse en pie. Y de aquel encuentro le quedó una señal física imborrable, que para nosotros sería como un signo de debilidad, pero para él sería una señal de bendición y fortaleza. La actitud de Jacob, que es honrada en este pasaje, no se refiere a su empeño en la lucha, sino que se refiere a su búsqueda de Dios, a su encuentro con Él y a la bendición de Él recibida. Y en cuanto al cambio de nombre, en un sentido espiritual, ya no sería Jacob el nombre que llevaba el engañador, el usurpador.
su nuevo nombre Israel, que posiblemente significa Dios lucha, manifestaría un nuevo carácter en la vida de este hombre. Sus esfuerzos procurando conseguir algo y su lucha habían terminado. Desde aquel momento iba a comenzar a mostrar un carácter y una naturaleza espiritual de dependencia de Dios. Ello no ocurriría inmediatamente, pues en el futuro caería con frecuencia en sus viejos hábitos, pero a partir de aquella noche iba a iniciar un periodo progresivo de cambios. Más adelante, al final de su vida, le veremos con un sólido carácter de fidelidad y de fe en Dios. Entonces, amados hermanos, en verdad, esta historia que acabamos de terminar de leerla, tiene un significado actual para nosotros, ¿no? Si bien es cierto, no es que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos reconciliamos en el momento que lo hicimos, yo lo hice hace 23 años, es que de un momento a otro ya somos hombres totalmente espirituales, sino que ahí empieza una nueva naturaleza de nosotros, que en la medida que comenzamos a rendirnos, entregarle todo plan de nuestra vida al Señor para que sea Él que comience a edificar, entonces prácticamente vamos a tener una bendición y nuestro caminar va a ser al lado de Él, como dice su palabra, ¿no? Que Él no nos dejará ni nos desamparará, siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces hemos visto, o sea, por eso que hemos relatado lo que le acontece a Jacob, ¿no? Lo que hizo antes de este encuentro, y también hemos visto que más adelante vamos a estudiar que también le pasa cosas horribles como consecuencia de esas decisiones que él lo tomó anteriormente, ¿no? Pero acá podemos ver que Dios prácticamente le cambió su nombre y también entró su Espíritu Santo y a Jacob fue diferente, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que fue prácticamente creciendo espiritualmente Jacob. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de un descendiente de Jacob, que llegaría a ser el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 19, nos habla de su lucha personal para vivir la vida cristiana. Pues dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Él descubrió que su vieja y humana naturaleza no era buena, y más bien le impulsaba a resistir a Dios que a complacerlo. Se dio cuenta de que había fortaleza y poder en su nueva naturaleza espiritual. En esa misma carta, en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero un sentimiento de victoria le hizo concluir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Al haber tenido un encuentro y experiencia personal de relación con Jesucristo, el apóstol Pablo alcanzaba su victoria personal sometiéndose al Espíritu Santo. Acá podemos hacer un paréntesis, ¿no? Igual a lo que el patriarca Jacob, ese ímpetu, todo lo que prácticamente tenía en su naturaleza jacobina, va a ser casi un cambio definitivo, porque el capítulo que vamos a estudiar seguidamente, el capítulo 33, es un capítulo que en verdad a mí me alienta mucho, porque en verdad ahí podemos ver un ejemplo de un perdón genuino, ¿no? El hecho de haber obedecido al llamado del Señor para salir de la tierra de su parentela e irse allá a la tierra de Canaán, y en primer lugar es una señal de que él estaba obedeciendo, ¿no? Y sometiéndose a las instrucciones del Señor. Y en el capítulo que vamos a ver adelante, vamos a ver un ejemplo de que cómo es que ese temor que él lo tenía por más de 20 años, prácticamente se disipa cuando tiene un encuentro glorioso con su hermano Esaú y se piden perdón mutuamente, ¿no? Entonces, así venció Jacob. Entonces, ese ejemplo nos muestra que para nosotros también es posible, así como el caso que acabamos de narrar del apóstol Pablo, ¿no? Todos sabemos que el apóstol Pablo era pues un fariseo de fariseos, como él dice, hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, un hombre orgulloso. Él pensaba que, dice, en cuanto a la ley era un hombre irreprensible, miembro de Sanedrín, o sea, todo
prácticamente el bagaje que un hombre natural lo puede tener, lo tenía el apóstol Pablo. Y probablemente también Jacob, como hemos visto, porque prácticamente todo lo que anhelaba su corazón lo obtenía, porque eso lo hemos visto. Anheló a Raquel, no lo obtuvo en la primera, lo obtuvo en la segunda. Y después hemos visto todo lo que hemos estudiado en el capítulo 31 y parte del 32, cómo fue esa naturaleza impetuosa. Pero acá, en este capítulo, prácticamente vemos el cambio, el giro que da, ¿no? Entonces, así venció Jacob, alcanzó la victoria, no por luchar ni resistir, sino paradójicamente por entregarse, por rendirse ante Dios. Y tomemos debida nota de esta lección de la vida de Jacob para nuestra vida. Después de todo, el apóstol Pablo también nos recordaba que las experiencias de Jacob y de muchos otros han quedado registradas en la Biblia como ejemplo para nosotros. Y acá no debemos olvidar, el pecado en nuestra vida es capaz de conducirnos a situaciones terribles, donde podemos vernos en grandes angustias. Pero si como Jacob nos volvemos a Dios con la esperanza de la bendición de su salvación, nuestra alma será librada de toda angustia. Con esto, amados hermanos, terminamos esta segunda parte y le damos gracias al Señor porque en verdad ha sido bueno. Este es un capítulo muy importante en el estudio de la Biblia porque en verdad Dios escogió a Jacob como el patriarca del cual vino la descendencia mesiánica, porque de la tribu de Judá viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a cerrar con una oración dándole gracias al Señor porque estamos avanzando y el Señor nos está cada día revelando más de su palabra y sobre todo enseñándonos para que estas cosas que nuestros padres lo hicieron, nosotros no lo volvamos a hacer y sobre todo también la forma como Jacob tuvo ese encuentro glorioso con el Señor. Si bien cierto, luchó, peleó, pero al final salió victorioso porque fue bendecido. Padre Santo, bendito Dios, una vez más, agradecidos por tu misericordia, por lo bueno que eres, aun cuando nosotros no lo merecemos, Señor, siempre tú enseñándonos día a día más y más, Señor, acerca de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos hace edificar, crecer espiritualmente y va sacando todo lo que no agrada a nuestra parte natural. Bendito Dios, gracias por ese tiempo precioso que nos has regalado y eternamente estaremos agradecidos. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha salido de mi boca pueda ser de bendición para mis hermanos que me han escuchado. Te lo pido y te agradezco todo esto en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón,
cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita